¿Qué son los 4 jinetes del Apocalipsis? Muchas personas han oído hablar alguna vez de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero muy pocas saben exactamente en qué consisten. ¿Qué nos revelan? Primero que todo, debemos recordar que la palabra Apocalipsis alude a uno de los libros de la Biblia, el último de ellos. Este término proviene del griego apokalupsis, que significa revelación o descubrimiento. En otras palabras, los 4 jinetes del Apocalipsis deben su nombre a la sección de la Biblia donde son mencionados, el libro de Apocalipsis. Los primeros 4 sellos de los 7 que se mencionan los 4 jinetes son mencionados únicamente en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, pero para comprender su identidad y significado, es necesario situarlos en un contexto más amplio. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a sus siervos, Apocalipsis 1:1, y registra los eventos más importantes que ocurrirán antes del regreso de Cristo a la tierra. Estos eventos están escritos en un pergamino con 7 sellos que solo Jesucristo mismo puede abrir para revelar su contenido, véase Apocalipsis 5. En el capítulo 6 de Apocalipsis son abiertos los primeros 6 sellos. Luego, en el capítulo 8, se abre el 7º sello que es explicado hasta el fin del libro. Este 7º sello representa el día del Señor, y es en realidad el tema principal del libro. El día del Señor es el momento en que Cristo intervendrá para quitar el control del mundo a Satanás y a sus rebeldes líderes humanos que le siguen, y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Los primeros 6 sellos que se mencionan en la Biblia se refieren a eventos preliminares que desembocarán en el día del Señor. Con esto en mente, examinemos el capítulo 6 de Apocalipsis, donde encontramos 6 sellos que revelan una serie de acontecimientos que preceden al fin del mundo. Los primeros 4 de estos sellos son también los 4 jinetes del Apocalipsis y representan sucesos que han estado ocurriendo desde el momento en que fue anunciada esta profecía y se van a intensificar antes del tiempo del fin, en el dramático retorno de Jesucristo. Jesucristo abre los sellos. Ya que Cristo es el único que puede abrir estos sellos y revelar lo que sucederá en este mundo antes de su segunda venida, ¿hay algún otro lugar en la Biblia en que Él explique estos eventos? En realidad, Él lo hizo un poco antes de su muerte, en lo que se conoce como la profecía de los olivos, dada en el Monte de los Olivos, que aparece registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, y Lucas, capítulo 21. Cuando vemos lo que Cristo dijo en esta profecía, esto nos ayuda a identificar lo que representa cada uno de los 4 jinetes. En Mateo 24:3 leemos que los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Tal como se demuestra en los cuadros a continuación, Cristo responde a estas preguntas de una forma coherente con lo que el apóstol Juan describió años después en el libro del Apocalipsis. Mateo 24. Apocalipsis 6. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. 2 Caballo blanco y jinete con un arco. Engaño religioso sería la primera tendencia que aparecería inmediatamente después de que Cristo dejara la tierra y Cristo sería falsamente representado, lo que engañaría a muchos. En Apocalipsis 19, 11, 15 vemos a Cristo en un caballo blanco, pero llevando una espada en lugar de un arco. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 3, 4 Caballo bermejo y jinete con una espada, quitando la paz de la tierra y haciendo que los seres humanos se maten unos a otros. Guerras estas han ocurrido en todo el mundo desde la ascensión de Cristo. Sin embargo, los enfrentamientos entre grandes naciones y reinos, como las guerras mundiales que comenzaron en el siglo XX, se incrementarán en el tiempo del fin. 7 Y habrá pestes. 5, 6 Caballo negro y jinete con una balanza para pesar los escasos suministros alimenticios. Hambre causada principalmente por sequías y guerras, se incrementará cuando el mundo se acerque al fin. 7 Y hambres. 7, 8 Caballo amarillo, de un color amarillento, como el cloro, y jinete llamado muerte. Pestes, enfermedades a gran escala, epidemias y pandemias, se incrementan alrededor del mundo, debido a las guerras y al hambre. Es importante destacar que cada vez que se abre un sello, este permanece abierto hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, cada sello abierto se agrega a los que han sido abiertos previamente y continúan juntos causando mortandad.
Además, todos los sellos se intensificarán enormemente al acercarse el fin de este mundo. Veamos el gran impacto que tendrán estos 4 primeros sellos, jinetes, sobre la tierra, pues se les dará potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 8. En otras palabras, los primeros 4 sellos causarán la muerte de la cuarta parte de la humanidad. Este versículo además incluye a las fieras de la tierra, que contribuirán a la gran mortandad por ser portadoras de pestes y ser depredadoras voraces. Claramente, estos 4 primeros sellos ya han sido abiertos y sus efectos se están manifestando en la actualidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis han rondado la tierra por cientos de años y poco a poco han arrebatado la vida de millones de seres humanos. Sin embargo, otras profecías bíblicas señalan que su capacidad de destrucción se incrementará aún más antes de que el quinto sello, o gran tribulación, sea abierto. Tal como Cristo lo revela, este mundo enfrentará una gran devastación en el final de los tiempos, producto de la rebeldía de los hombres contra su Creador, el reino de Dios. No obstante, también hay buenas noticias. Al terminar esta terrible tormenta, comenzará un nuevo mundo maravilloso. Cuando ya esté por terminar el séptimo y último sello, Jesucristo regresará para reinar con poder y justicia junto a sus santos resucitados y de esta manera, Él establecerá finalmente la utopía del reino de Dios en la tierra. ¿Podemos prepararnos para el fin del mundo? Hoy en día millones de personas dedican sus vidas a prepararse para el fin del mundo y muchos de sus temores tienen fundamento. ¿Pero habrá una mejor manera de prepararnos? ¿Podemos prepararnos para el fin del mundo? La vida de Geoff Miller es muy similar a la de cualquier otro ciudadano de clase media. Trabaja como programador informático en un banco de inversiones de Chicago, y todos los días viaja a su trabajo en tren desde las afueras de la ciudad. Su esposa, Trish, trabaja medio tiempo como fisioterapeuta y además se la pasa llevando a sus 2 hijas adolescentes a actividades deportivas y clases de música. Sin embargo, los Miller, quienes pidieron que su verdadero nombre no se revelase, tienen otros intereses de los que solo su familia y un pequeño círculo de amigos saben. Trish también dedica mucho de su tiempo a almacenar comida y otras provisiones. Cada semana seca y enlata grandes cantidades de carne y productos agrícolas, y además compra contenedores enormes de alimentos no perecibles para luego guardarlos en su sótano. También tiene guardados suministros de primeros auxilios, artículos de aseo personal, agua, baterías, carbón y fósforos. De hecho, los Miller están cerca de tener reservas suficientes para un año. Geoff no se queda atrás. Ha estado ocupado instalando cámaras de seguridad, ventanas de vidrio templado, paneles solares, un invernadero hidropónico de interior y una cerca eléctrica que rodea la propiedad. También compró pistolas y rifles para él, su esposa y sus hijos, y se asegura de que todos tengan prácticas de tiro cada semana. Debes estar preparado para protegerte a ti mismo y tus pertenencias de los saqueadores, dice. Recientemente la pareja compró un terreno en Wisconsin y construyó un búnker subterráneo, su refugio en caso de que necesiten sobrevivir a alguna amenaza temporal o dejar su casa permanentemente. Ahí tienen más reservas de comida, agua, armas y municiones. Pero solo su familia cercana sabe dónde está ubicado. No tendremos espacio para nadie más, así que no queremos que intrusos vengan a tocar la puerta cuando todo comience a colapsar, dice Geoff. Preparándose para sobrevivir. Los Miller son parte de un movimiento llamado en inglés Doomsday Preppers, personas que se están preparando para sobrevivir porque creen que a corto plazo va a ocurrir una gran catástrofe o emergencia, o incluso algo que acabará con la sociedad tal como la conocemos. Como los Miller, muchos preppers prefieren mantener sus preparativos en secreto, por lo que solo tenemos un estimado de cuántos son. Tom Martin, fundador de American Preppers Network, piensa que hay de 3 a 5 millones de preppers solo en los Estados Unidos y millones más alrededor del mundo. El movimiento es una tendencia global y está creciendo cada vez más, asegura. Donde quiera que haya habido desastres naturales, la gente se está preparando con más avidez. Un buen indicador de la fuerza que ha tomado el movimiento son los negocios y sitios web que han surgido en respuesta a las demandas de los preppers, así como su rápido crecimiento. Uno de ellos reportó un aumento de hasta 708% en sus ingresos solo en los últimos 3 años, y otro negocio que ha crecido bastante es el de la construcción de refugios y búnkers. Existen miles de blogs y sitios web de supervivencia, así como docenas de revistas acerca del tema.
Además, la televisión está haciendo su parte con programas como Doomsday Preppers preparados para el fin del mundo de National Geographic, donde cada episodio muestra a una nueva familia de preppers, y Doomsday Bunkers para el fin del mundo de Discovery Channel, que se dedica a seguir a una compañía que construye búnkers de seguridad. ¿Qué impulsa este movimiento? Sin embargo, este movimiento no es del todo nuevo. Siempre ha habido personas, generalmente desadaptados sociales, que temen y se preparan para escenarios apocalípticos. Lo diferente, es que ahora el movimiento se ha popularizado, comenta Martín. Hoy en día hay preppers de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos. P. Strong preparándose para el desastre / Strong. P. Strong. Los preparados para el fin del mundo se entrenan en autodefensa y construyen búnkers, que normalmente están localizados entre 6 a 9 metros bajo tierra. Strong. P. Preparándose para el desastre. Los preparados para el fin del mundo se entrenan en autodefensa y construyen búnkers, que normalmente están localizados entre 6 a 9 metros bajo tierra. Martín piensa que el ataque a las Torres Gemelas fue el acontecimiento central que desencadenó el interés, y desastres como el huracán Katrina y Sandy o el brote de ébola del año pasado le han dado aún más fuerza. Cada vez que hay una epidemia o desastre natural en el mundo, la tendencia se acrecienta, agrega. Aunque sus preparativos pueden tener distintas motivaciones y niveles de intensidad, la mayoría de los preppers pertenece a uno de dos grupos. El primero es el de quienes se preparan para algún desastre regional, sea natural o causado por el hombre, y se enfocan en capear la tormenta hasta que todo vuelva a la normalidad. El segundo se prepara para una catástrofe devastadora que acabará con el mundo entero tal como lo conocemos. Estos son los que se llaman preparados para el fin del mundo. Son personas convencidas de que nuestro planeta pronto será arrasado por un desastre de grandes proporciones que lo cambiará todo, tal vez el colapso de la economía, el uso de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas o biológicas, una pandemia global e incurable, el impacto de un asteroide o cometa, o los impulsos electromagnéticos de una llamarada solar o explosión nuclear que inhabilitarán todos los aparatos eléctricos. El verdadero fin del mundo. Los preparados para el fin del mundo le temen a una serie de desastres que según ellos podrían devastar nuestro planeta y, en muchos casos, sus temores no son infundados. Pero, ¿qué sucedería si todos estos desastres ocurrieran uno tras otro, acabando con toda esperanza de sobrevivir? ¿Qué sucedería si el fin del mundo fuera real? Jesucristo advirtió que en el futuro vendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Los desastres que ocurrirán en ese tiempo, descritos con más detalle en el libro de Apocalipsis, serán de tal magnitud que nadie podría prepararse lo suficiente físicamente hablando. Pero esto no significa que no haya escapatoria. Cristo también prometió que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 22. Los escogidos son los seguidores de Jesucristo que se arrepienten de sus pecados y se comprometen a obedecer a Dios fielmente. Al final de su profecía del Monte de los Olivos, Cristo les dijo a sus seguidores cómo podían prepararse para su segunda venida. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34, 36. A pesar de los terribles pecados del mundo, Dios tiene la mirada puesta en su pueblo y estará con ellos durante la gran tribulación. Luego, Cristo regresará como Rey de Reyes para detener la amenaza del fin del mundo y reunir a sus santos, quienes reinarán con él y le ayudarán a finalmente establecer paz en toda la tierra. Actualmente Pararo se convierte en el centro de su vida. El fin del mundo para los que no podemos prepararnos físicamente. Sin lugar a dudas, vivimos en un mundo cada vez más incierto y peligroso. Y, en un mundo como el nuestro, tiene sentido tener algunas provisiones de emergencia en caso de desastres naturales, clima extremo, cortes de luz o cosas similares. Siempre es sabio estar preparados para los tiempos difíciles. Activos que muchos están haciendo hoy en día no van a salvarlos del fin del mundo que está por venir. Desde tiempo atrás, la Biblia ha profetizado un devastador escenario apocalíptico en los tiempos del fin, para el que el mundo jamás podría prepararse.
De hecho, Jesucristo habló de una futura gran tribulación, el tiempo de sufrimiento más terrible que la humanidad jamás haya visto, explica el señor Orchak. Aunque el mundo será avisado con tiempo, Cristo advirtió que ese momento vendrá inesperadamente, como una trampa que se cierra de repente. Ese es el fin del mundo para el que deberíamos estar preparándonos. Pero la pregunta es, ¿cómo? Cristo enfatizó la importancia de prepararnos en Mateo 24, 44. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo podríamos prepararnos para los eventos cataclísmicos que precederán su regreso? La clave está en saber para qué nos preparamos exactamente. Si nos estamos preparando para defender nuestra propiedad, como muchos de los preppers, entonces no tenemos el enfoque que Dios espera. La única preparación que puede realmente salvarnos es la preparación espiritual, aclara el señor Ocas 21, 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que tener en cuenta a Dios, agrega. Cuando la gente empieza a pensar en lo mal que está el mundo y lo difícil que se pueden volver las cosas, si Dios no está en el cuadro, lo único que les queda es lidiar con sus temores a nivel físico. Y, cuando eso sucede, se vuelven desconfiados, se crean divisiones y hostilidad, y mucho campo para que la naturaleza humana aflore, lo cual nunca es bueno. Por otro lado, quienes se preparan espiritualmente pueden descansar confiados en las muchas promesas de protección que la Biblia tiene para los siervos de Dios. Como dice Nahum 1, 7. El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Consulte también Éxodo 14, 14 y Salmos 34, 19. Aunque es correcto tomar algunas precauciones de seguridad para emergencias, Dios dice: debemos buscar la guía de Dios, no solo en los tiempos difíciles, sino siempre. Lejos de basarse en la confianza en Dios, el movimiento de los preppers está basado en la confianza en sí mismos. De hecho, lo que muchos de ellos quieren es dejar de depender de alguien más, de una institución, o de Dios, para sobrevivir. Están empecinados en depender solo de sí mismos, y a su manera. La preparación espiritual es lo que cuenta, pero definitivamente, la mejor forma de prepararnos para los tiempos difíciles es desarrollando una relación cercana con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno y la meditación. Como dice Santiago 4, 8, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y Él es nuestra única garantía de seguridad verdadera. Dios promete que no debemos permitir que el miedo a las dificultades de este mundo nos llene de cobardía, ni dejar que las cosas que están fuera de nuestro control dominen nuestra mente, pues no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Nuestro Creador no quiere que vivamos con la actitud de los que se preparan para el fin del mundo o preocupados por posibles catástrofes. Quiere que tengamos esperanza y paz, sabiendo que todo está en las manos de Dios. Si nos estamos preparando espiritualmente, esforzándonos por tener una relación cercana con Dios, en realidad no tenemos nada que temer. Dios, Él es el único que puede salvarnos de las grandes catástrofes y calamidades globales, y es la única fuente de verdadera seguridad. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Salvo de qué? El pecado es lo que nos hace ser no salvos. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. A causa de nuestro pecado, todos merecemos la muerte. Romanos 6, 23. Mientras la consecuencia física del pecado es la muerte física, esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Todo pecado es por último contra un Dios eterno e infinito. Salmo 51, 4. A causa de esto, la pena justa por nuestro pecado también es eterna e infinita. Lo de que tenemos que ser salvos es la destrucción eterna. Mateo 25, 46. Apocalipsis 20, 15. Cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto, a su imagen y semejanza. Por eso el hombre tenía una comunión perfecta con su Creador. Cuando el hombre desobedeció a Dios es cuando se convirtió en pecador, ya que el pecado es una infracción de la ley. Podemos notar que el primer pecado fue la desobediencia. El pecado se volvió universal. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19.
De ahí que la palabra en Romanos 1, 18, 32, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, lo que les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican. Nos muestra en sí, los pecados que el hombre comete. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo proveyó Dios la salvación? Como la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios podría pagar la pena, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podía morir. Entonces Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios tomó sobre sí la carne humana, vivió entre nosotros, y nos enseñó. Cuando la gente los rechazó a él y su mensaje, y procuró matarlo, él de buena voluntad se sacrificó para nosotros, permitiéndose ser crucificado, Juan 10, 15. Como Jesucristo era humano, él podía morir. Y porque Jesucristo era Dios, su muerte tenía un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz era el pago perfecto y completo por nuestro pecado, 1 Juan 2, 2. Él tomó las consecuencias que merecimos nosotros. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte en efecto era el sacrificio absolutamente suficiente por el pecado. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31. Dios ya ha hecho todo el trabajo. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece, Efesios 2, 8, 9. Confía plenamente solo en Jesús como el pago por tus pecados. Cree en Él, y no perecerás, Juan 3, 16. Dios te está ofreciendo la salvación como regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarla. Jesús es el único camino de la salvación, Juan 14, 6. Dios desea ofrecer salvación a toda la humanidad. Quiere librarnos de nuestros pecados y de la pena de muerte que merecemos por ellos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 9. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y somos bautizados, lo que da inicio a una vida de constante arrepentimiento y crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que son llamados por Dios en este tiempo, recibirán la salvación cuando Jesús regrese a la tierra y los santos sean resucitados. Pero, ¿qué sucederá con el resto de la humanidad, los que nunca han comprendido la importancia del sacrificio de Jesucristo? De hecho, a pesar de que muchos lo han pasado por alto, las Escrituras revelan que estas personas también tendrán la oportunidad de ser salvos en un futuro. El plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad es revelado a través de las fiestas bíblicas que Jesucristo y la Iglesia del Nuevo Testamento guardaron. Quienes continúan guardando estas fiestas en la actualidad recuerdan el plan de salvación de Dios año tras año, lo cual permite entenderlo de mejor manera y también permite comprender más profundamente el amor de Dios.